Hola, hola, con el gusto de saludarte nuevamente aquí en estas transmisiones en vivo de Data Urgente, en una jornada especial donde hemos estado recabando parte de esta información que se estuvo esperando durante algún tiempo vinculada al asesinato de JFK, John Fitzgerald Kennedy, quien fuera presidente de los Estados Unidos y que ante la vista del mundo fue asesinado a balazos en el año 63. Una de las personas que conoce bien la política, incluso interna de los Estados Unidos, es aquí el colega e investigador Adrián Salvucci, quien a través de algunos de sus trabajos nos ha abierto algunas puertas importantes de cómo se concentra el poder en los Estados Unidos y a partir de eso seguramente podremos tomar algunas aristas de análisis. Adrián, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche una vez más aquí en Data Urgente. Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? Un placer, un gusto charlar contigo y estoy a tu total disposición. Bueno, primero, yo no quiero abusar de la confianza, pero a vos te tocó vivir la muerte de Kennedy. ¿Tenés algún recuerdo de eso o no? Sí, yo tengo 73 años, de manera que cuando lo mataron a Kennedy tenía 11, 10, casi 11 años. Lo recuerdo muy bien, vivía en Estados Unidos, en Nueva York para ser exacto, porque mi padre eh, lo habían rajado de las líneas argentinas después de 1955, yo nací en 1952, y fue a buscar trabajo en la aventura del trabajo de en aquellos años, en los años 50, porque se fue en 1956, y pasó de las líneas argentinas a Pan American. Y bueno, yo hice todo el colegio y toda la secundaria un poco accidentada en Nueva York, y recuerdo muy bien el enorme impacto traumático que tuvo aquel asesinato de noviembre de 1963 en toda la población norteamericana. Y una de las cosas que, bueno, Donald Trump en parte viene cumpliendo, que son las noticias más recientes, es que como fue uno de los presidentes más queridos, más populares, con mejor imagen, era un hombre con una familia ejemplar, su familia directa, su esposa Jacqueline Kennedy, sus dos hijos chiquitos, él mismo era un hombre joven, cuando lo asesinaron tenía 47 años, creo que eran, de una familia muy patricia, porque en realidad Joseph Kennedy, que era el padre, fue el embajador de Franklin Roosevelt, el gobierno de Franklin Roosevelt antes y durante la Segunda Guerra Mundial en Londres, y fue uno de los que bregó más poderosamente para que Estados Unidos mantuviera su postura aislacionista y no formara parte de los beligerantes en contra de Alemania, Italia y Japón. O sea que esa estirpe, vamos a decir, antiguerrerista de los Kennedy no es propia de JFK, sino que ya venía de su familia. Ya venía exactamente, y el viejo, vamos a hablar las cosas como son, porque en definitiva Joseph Kennedy era un mafioso, pero un mafioso de la parte alcohólica. A ver, cuando se levantaba, y ya se sabía que se iba a levantar la ley seca, alrededor de fines de los años, principios de los años 30, Joseph Kennedy, que era irlandés, ya sabía que esto se venía, y como sabía que esto se venía y era un hombre con muy, muy buen pasar económico, se las arregló para que hubiera muchos barcos llenos de whisky cercano a las costas de Nueva York, a las costas de Los Ángeles, y bueno, cuando se levantó la ley seca fue uno de los principales proveedores y ganó mucho dinero. Y luego lo que suele pasar con muchas familias, acá hemos tenido uno también con los Macri, como Joseph Kennedy padre, tenía 9 hijos en total, y ya había elegido a uno de ellos, que era homónimo de él, que también se llamaba Joseph Kennedy, para que fuera senador primero y luego presidente de los Estados Unidos. Era el sueño que tenía. Pero a este hijo mayor lamentablemente muere en un accidente aéreo durante la Segunda Guerra Mundial. De manera que cuando pasa la guerra y va organizando sus contactos políticos, que los tenía, era muy importante, dijo, bueno, si no pude con el mayor, el que sigue, John Kennedy, que recibió una educación excelsa, que se le armó toda una suerte de mito de heroísmo en la Segunda Guerra Mundial, especialmente él era comandante de un buque, el patrullero PT 109, y le hicieron toda una mitificación de que fue muy heroico porque los japoneses hundieron ese barco, y bueno, se transformó en un personaje muy popular, con muy buena presencia, con una mente realmente privilegiada, muy discreto en su enfoque de las cosas, y sí tenía un cierto conocimiento e instinto político que vos viste en la
palabra justa, que era no ser belicista en momentos en que Estados Unidos tenía, especialmente en el Partido Republicano, eran sumamente belicistas, eran todos halcones, querían guerra. La gente no sabe que el 15 de septiembre de 1945, apenas terminada la Segunda Guerra Mundial, había un plan de la CIA para bombardear, para hacerle un ataque unilateral, preventivo, como le llaman siempre, contra 66 ciudades de la ex Unión Soviética, aprovechando que Estados Unidos, septiembre de 1945, era la única nación que tenía armamento nuclear. Eso finalmente, gracias a Dios, no se hizo, pero ya había un odio contra la ex Unión Soviética y contra Rusia, que eso continúa ahora, un odio contra Alemania, obviamente, pero la estirpe de los Kennedy fueron los que en alguna medida dijeron, pues vamos a ser menos tácticos en la política exterior y un poco más estratégicos. Adrián, ¿qué es lo que se sabe? Primero, de la historia oficial, vamos a decir, vinculado a el asesinato en sí mismo. ¿Qué pasó? Bueno, la historia es archiconocida y ahí vos estás mostrando la filmación, que fue unos días, el mismo día o el día siguiente, cuando pasa el auto y es asesinado en las calles de Dallas, Texas, el 22 de noviembre de 1963. Se culpó que hubo, como siempre, a partir de ahí empezó una tradición norteamericana. Cada vez que hay un asesinato de alto perfil, como fue fue el primero, el mayor, siempre es un loquito suelto y después vemos cómo está conectado. Bueno, este era un loquito suelto que parece que se casó con una rusa, cosa que es verdad, emigró hacia la ex Unión Soviética, entonces dicen fue un atentado hecho por los soviéticos, pero después no quisieron tampoco exagerar demasiado las cosas, porque no van a ser cosas que terminaran en guerra con la ex Unión Soviética. Recordemos que 1963 era uno de los puntos más álgidos de la bipolaridad de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética de Nikita Khrushchev en aquel momento. De manera que desde entonces... Se acababan de atravesar la crisis de los misiles, ¿no? Bueno, un año anterior creo que fue en octubre de 1962, un año antes, un poquito más de un año, fue la crisis de los misiles que gracias a la prudencia de John Kennedy y de su hermano que era el ministro del Interior, Robert F. Kennedy, lograron que no llegara a un enfrentamiento nuclear, que fue el momento que estaba esto mucho más peligroso. Recuerdo que mi padre, que en aquel momento vivíamos allá, y estaba muy nervioso porque estaban empezando a llamar a la reserva y los primeros que llamaban eran los extranjeros, que después obviamente todo se desinfló, gracias a Dios. Ahora, desde aquel episodio, desde aquel magnicidio, se han corrido muchas versiones de quién pudo haber hecho esto. Se habló de Fidel Castro, que tiene cierta credibilidad porque la CIA hizo algo así como 200 o 250 intentos de asesinarlo a Fidel Castro, desde envenenarlo hasta hacerle caer el avión en el que viajaba, hasta hacerle fumar cigarros que eran explosivos. Así eran las cosas más insólitas. Después también decían que podía haber sido hay que reconocer la creatividad, ¿no? Una creatividad total. Otro era que el odio de otros grupos mafiosos, porque el hermano, Robert F. Kennedy, que era el ministro del Interior, hizo un enorme, ahí está mucho más joven, cuando era senador, empezó siendo senador por el estado de Massachusetts. El hermano, ministro del Interior, capitaneó lo que fue un ataque a las mafias, pero que tenía un fuerte componente personal familiar, porque eligió particularmente la mafia italiana. Eligió en parte la mafia judía de Meyer Lansky, que está muy sindicado en todo este problema, e ignoró o pasó por alto la mafia irlandesa. Bueno, puede que haya habido algo de eso, puede que no. Tuvo una serie de escándalos, algunos fueron de seguridad nacional, como su relación con Marilyn Monroe, que aparentemente en alguna de esas relaciones habló de más y después esta Marilyn Monroe fue y dijo públicamente lo que no tendría que haber dicho. Otro tema que también es para tenerlo presente y es poco conocido, John Kennedy, en junio de 1963, meses antes de ser asesinado, pasó el decreto presidencial número
11.110. ¿Y qué decía el decreto 11.110? Para en forma muy breve, que le quitaba el monopolio al Banco de la Reserva Federal para emitir dinero y se lo pasó en parte, parcialmente y en forma transitoria, directamente al Departamento del Tesoro, o sea, al Ministerio del Tesoro, como lo llaman ellos allá. ¿Qué pasa? En definitiva, sería muy largo explicarlo ahora, pero la Reserva Federal que emite los dólares norteamericanos, a cambio de eso, el Tesoro de Estados Unidos le da a la Reserva Federal, que es el Banco Central privado de Estados Unidos, unos bonos que generan intereses, con lo cual Estados Unidos paga intereses a la Reserva Federal para emitir su propio dinero. Y Kennedy dijo, no. Claro, vamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer que el Departamento del Tesoro directamente emita los billetes. O sea, en Estados Unidos la banca pública es privada. La banca pública es privada porque el Banco de la Reserva Federal tiene un sistema accionario muy complejo, pero está básicamente en manos privadas que son de las grandes familias bancarias de Estados Unidos y de Europa, notablemente de Inglaterra. No sé si Inglaterra, ahí están los Rothschild, están los Warburg, está toda la banca internacional. Empezó a emitir transitoriamente billetes que estaban garantizados por plata metálica, por el metal plata, y esos billetes no devengaban ningún tipo de interés. Llegó a emitir, poco antes de ser asesinado, 3.400 millones de dólares de la época de este dinero sin interés, respaldado por plata metálica, y 3.400 millones de dólares de aquella época se calcula que serían como 100.000 millones de dólares de ahora. Realmente estaba empezando a ser una pequeña revolución financiera, pero lo asesinan y a los pocos días el sucesor, que fue el presidente que tenía también un antecedente familiar que lo ligaba al judaísmo, Lyndon B. Johnson, tejano, saca esos billetes, anula el decreto presidencial, saca todos esos billetes de circulación y todo volvió a la Reserva Federal como si nada hubiera ocurrido. Y son distintas cosas que parece que los vienen considerando, pero nunca se llegó a saber bien, bueno, ¿fue uno el que disparó o fueron varios? Porque aparentemente todos vieron la película de JFK, de Oliver Stone, donde decía, para que haya sido uno solo, tiene que haber sido de una puntería excepcional y hubo una bala que le pasó por acá, le pasó por la garganta. En 7 lugares pegó una en bala. 7 lugares, claro, era algo absurdo, pero tenían que mantener esta ficción de que fue un solo disparador. Luego la comisión Warren, se hizo una comisión de la investigadora de la justicia norteamericana, uno de cuyos miembros fue justamente Dulles, que era el jefe un ex jefe de la CIA, que era muy enemigo de los Kennedy, con lo cual siempre quedó ahí la duda, ¿quién lo habrá matado? ¿Por qué? ¿Y cómo? Y lo que está surgiendo ahora, que debemos decir que Donald Trump, en su primer presidencia desclasificó a muchos de los documentos y ahora lo acaba de hacer con la parte que se interpreta, que es la parte grande que faltaba, 80.000 páginas de documentación, largó todo. Y en ese largó todo, todavía hay muchas cosas porque va a haber que estudiarlos, pero pareciera, los entendidos, esto no es una idea mía, sino ya están disponibles públicamente, pero los entendidos dicen que se señala algo que se viene sospechando desde hace mucho tiempo, que hubo, mejor dicho, una participación enorme del sionismo israelí. ¿Por qué? Porque luego de la crisis de los misiles en octubre de 1962, donde los Estados Unidos y la ex Unión Soviética casi van a los bifes, casi hay una guerra nuclear, bueno, Kennedy mismo dijo que no era un belicista, vamos a tratar de llegar un poco a algún arreglo pacífico. Y empezó a negociar con la ex Unión Soviética, acompañado por los ingleses también, a ver, empecemos a limitar las pruebas nucleares que se hacían al aire libre en aquella época, eran en superficie, a ver si podemos empezar a limitar la cantidad de armamentos que hay, a ver si le bajamos un poquito los decibeles a esto. Y descubre que exactamente en esos momentos, agentes espías israelíes estaban recibiendo de población norteamericana o pseudo norteamericana de origen judío secretos nucleares y lo estaban entregando al Estado de Israel, que en aquel momento creo que el presidente era Chaim Weizmann, pero mucho más importante, el primer ministro era David Ben-Gurion.
Y Claro. hay relatos extraoficiales de que tuvo peleas telefónicas tan enormes, John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos, con el primer ministro israelí, Ben Gurión, que se fueron a los gritos. Y una de las frases favoritas que se repite a menudo de John Kennedy hablando con sus asesores es textualmente: estos hijos de puta nunca nos dicen la verdad. Así, ya estaba totalmente fastidiado con los israelíes. Y finalmente, porque vio que estaban empezando a hacer una planta en Dimona, donde estaban fabricando una bomba nuclear, no por investigación propia, sino porque le habían dado los secretos. Y las Donde cosas sigue siendo hoy día digamos, una el planta centro. nuclear para Israel. Exactamente. Y la razón que daba Kennedy es, en momentos en que estoy tratando de lograr confianza mutua con los soviéticos, bajar un poco los decibeles después de lo que pasó en Cuba en octubre de 1962, que quiero ir desarmando todos, ustedes israelíes están elaborando una bomba atómica. No olvidemos que en aquella época, en esos años, solamente tenían la bomba atómica Estados Unidos, Inglaterra, porque se la dio a Estados Unidos, Francia, que tenía en realidad recién estaba iniciado, tenía un proyecto de investigación iniciado y llevado adelante por Charles de Gaulle, y la ex Unión Soviética, nada más. No lo tenía China, no lo tenía la India, no lo tenía ninguna otra nación. Israel sí lo tenía, y eso Kennedy pensaba que le podía desequilibrar todas las gestiones estratégicas nucleares que estaba haciendo en ese momento con la ex Unión Soviética. Por eso muchos creen que como empezó a limitarle, quería tener acceso, quería que norteamericanos pudieran acceder a las instalaciones nucleares, donde los israelíes decían, no, no estamos haciendo una bomba atómica, llegaron a hacer lo siguiente, a decirle, bueno, vengan a ver lo que estamos haciendo, armaron instalaciones falsas y le dijeron, es lo que hay acá. No ven que no hay nada, hay un lavarropas y 2 aspiradoras. O sea, la propia servicios de inteligencia estaban sumamente molestos con los israelíes, y Kennedy era el vocero principal de esto. Y a partir de ahí es cuando la enemistad del entonces gobierno sionista del Estado de Israel contra Kennedy en particular fue total. Interesante es observar que, insisto, cuando lo matan a Kennedy y asume Lyndon B. Johnson no se habló nunca más del plan nuclear israelí en aquel momento que estaban haciendo. La base de Dimona recibió apoyo norteamericano y el resto es historia, porque a partir de ahí nunca más se le puso ningún tipo de limitación al Estado de Israel. Adrián, la comisión que vos mencionabas recién, que creó el propio Johnson para investigar, les dio 10 meses y les dijo, en 10 meses esto tiene que estar absolutamente resuelto con, digamos, los elementos que habían hasta ese momento, que después no avanzaron mucho más. ¿Qué lectura haces vos de lo que fue la captura de quien dicen que fue uno de los tiradores, en el caso de Oswald, y esta cosa mediática, cinematográfica de sacarlo para que alguien le pegue un tiro y que eso sea visto por televisión? Que aquí alguien nos decía, me parece que era Mari Blue, a ver, no quiero decir, siempre me llamó la atención lo rápido que Jacobo Rubinstein, criminal muy conocido, se fue a matar a Harvey Oswald, supuesto tirador. ¿Qué lectura le podemos dar a esto? Bueno, ahí sí es bueno tener también la experiencia que nos da la historia posterior, porque luego matan al hermano en junio de 1968, Robert F. Kennedy, A Robert. el padre del actual ministro de Salud de Donald Trump en Estados Unidos. Luego también lo matan a Martin Luther King. Tratan de matarlo a George Wallace, que era un político de Alabama que quería postularse para presidente, pero lo dejaron paralítico. Hubo toda una serie de eventos, y siempre, inclusive el de John Lennon y el de Ronald Reagan, la muerte del asesinato de John Lennon y la herida muy importante que recibió Ronald Reagan cuando era presidente, siempre es un loquito suelto, un solo loquito suelto. Y hay una razón para esto, porque según la ley norteamericana, si son más de 2 o 3, es lo que ellos llaman una conspiracy, de ahí viene la palabreja tan famosa. Y conspiracy es el término legal que nosotros
traducimos como asociación ilícita. De manera que siempre es importante que cuando hay un atentado de este tipo sea uno, a lo sumo, dos loquitos sueltos y nada más. Y acá sabía que se empezaban a investigar, había unos cuantos loquitos sueltos. Y un dato interesante, que por eso toda la conexión sionista cobra fuerza, es que una de las cosas que John Kennedy también estaba bregando en ese momento era blanquear la situación de un congreso, un concilio que se llamaba American Zionist Council, o sea, concilio sionista norteamericano, que luego se expandió y hoy lo conocemos como AIPAC, el American Israeli Public Affairs Committee, Comité Estadounidense Israelí de Asuntos Públicos. Básicamente es el lobby sionista que llega a financiar los dos lados de las campañas, tanto demócratas como republicanos, y tienen sus propios diputados y senadores. En realidad, la vasta mayoría, todos hablan de que tenés que tener un AIPAC guy, un hombre de AIPAC, que es el que te asigna la voz personalmente, y básicamente salió un diputado hace un tiempo, que me olvido el nombre, que dijo, todos los senadores y todos los diputados tienen su controlador de AIPAC. Yo no, porque justamente no quiero nada que ver con esto. Nombró 3, 4 fulanos más, dice, pero todos tienen el controlador. ¿Y por qué tienen el controlador? Porque las campañas políticas son financiadas sistemáticamente, no por Israel directamente, sino por intereses sionistas que indirectamente y en una forma muy laberíntica son los que terminan dándole los fondos para que cada uno de estos señores y señoras puedan ser senador o senadora, diputado, gobernador de cada estado, intendente, presidente, no importa que sean republicanos o demócratas, y luego queden blanqueados para ser ministros, etc. Ahora, dato muy interesante. Sí, el hecho, Adrián, de que Kennedy fuera católico, ¿te parece que es un elemento a tener en cuenta todo esto? Digamos que no cayó simpático en muchos sectores. No cayó simpático en muchos sectores porque el sionismo, y hoy esto ha quedado muy aclarado, los principales hoy, no en aquella época, pero hoy, una de las fuentes principales de financiación de todo el sionismo planetario, aunque parezca mentira, no son directamente los miembros de la colectividad judía, sino que son los protestantes evangélicos, que son muy poderosos, tienen un poder económico enorme en Estados Unidos y en Alemania, en la Alemania actual, y son los que hoy en día están dando la principal financiación, o una parte muy grande de la financiación a Estados Unidos. En aquel momento no lo era tanto, pero el hecho de que fuera católico no le caía simpático ni a la población judía, ni tampoco a la población protestante evangélica, con su poder económico, y encima era un hombre que en lo doméstico abrió una liberalización, luchó contra la discriminación, empezó todo este movimiento de darle derechos a la población negra, y toda una serie de cosas, lo cual no lo hizo particularmente popular. Pero hay un dato muy interesante que también creo que hay que mencionarlo, de la misma manera que él también se ganó las iras del sionismo, luchando porque pedía que el American Zionist Council, o sea, este consejo previo al AIPAC, operaba abiertamente y dijo, bueno, queremos que se registre como un ente extranjero, un lobby extranjero. No lo hizo, con tanto poder que tienen que hasta el día de hoy no lo tienen. Hoy AIPAC es una institución norteamericana, privada, pero es absolutamente estadounidense. Ni se te ocurra pensar que tiene algo que ver con el Estado de Israel. Y que fue una de las cosas que él ya quería también lograr, con lo cual el sionismo vio que los estaban apretando. Y muy interesante es el siguiente dato respecto de lo que pasó el 22 de noviembre de 1963, el día del asesinato. La invitación a John Kennedy, que no era tanto para visitar Dallas, sino para visitar Houston y Fort Worth, que son dos ciudades en Texas, pero la invitación para ir a Dallas se la dio el Consejo de Ciudadanas de Dallas. El Consejo de Ciudadanos de Dallas lo invita a John Kennedy y a su esposa a visitar la ciudad de Dallas. El director de esta institución en aquel momento era un señor que se llamaba Julius Sheps, y Julius Sheps era miembro de la Liga Antidifamación, de la B'nai B'rith, y también tenía un importante miembro que se llamaba Abraham Zapruder. Abraham Zapruder es aquel fotógrafo que dio la casualidad, estaba fotografiando cuando pasaba Kennedy y fotografió el balazo, fotografió cuando la cabeza, pobrecito, vuela por los aires.
Y muchos dicen que esos balazos no vinieron del depósito de libros de Dallas, que es donde dicen que en el 6º piso ahí estaba agazapado Lee Harvey Oswald y con ese rifle mágico tiró esa bala mágica y lo mató a John Kennedy, sino que los balazos vinieron de otra institución que se llama el Centro. A ver, sí, el edificio de los centros de textileros de Dallas, cuyo dueño era un tal David Weisblatt, también financiado por la Liga Antidifamación, y otro señor, David Jaffe, que David Jaffe, otro judío, era uno de los principales financistas de la campaña del entonces vicepresidente Lyndon Johnson, porque era tejano, y también de cuando Lyndon Johnson había sido senador. O sea, las conexiones con el sionismo, aún en aquella época, eran muy poderosas. Y eso hace muchos pensar que, por supuesto, esto es lo que no se puede decir. Y debo admitir que por lo menos Trump ha tenido el coraje de largar todos estos datos. Él mismo dijo, son 80.000 páginas, ni lo miré, no tengo idea. Algunos se ocuparán de mirarlo, o sea, como tomando distancia, pero por lo menos los liberó, los desclasificó, esa es la palabra, y ya algunos saldrá a decir, va a llevar un tiempo, pero sí, se hace cada vez más obvio, a pesar de que pasaron 60 y pico de años, que este asesinato podría haber estado íntimamente ligado con la geopolítica del Estado de Israel, que en aquella época, y también hoy, no es tanto estratégica, sino que es táctica. ¿Y por qué digo esto? Porque no necesitan hacer grandes planificaciones estratégicas. Hacen las medidas tácticas, sean asesinatos, sean grandes operativos de bandera falsa. A mi criterio, el 11 de septiembre del 2001 fue una bandera falsa israelí. Algún día, si querés, podemos hablar de ese tema, porque en definitiva es tal el poder económico que tienen, es tal el poder de influencia, es tal el poder en los multimedios, que lo más fácil, lo más barato inclusive es, bueno, armemos un equipito para hacer el 11 de septiembre, armemos otro equipito, bajémoslo a John Kennedy, también el hermano me molesta, bajémoslo al hermano Robert F. Kennedy, y así sucesivamente, o si no, directamente desfinanciemos las campañas políticas de aquellas personas que no nos gustan, por ejemplo, como hicieron con Richard Nixon, cuando, interesante, Richard Nixon, él quedó defenestrado y lo obligaron a renunciar a la presidencia en 1974, pero su canciller, claro, Watergate, pero su canciller, su ministro de Relaciones Exteriores, que fue el brillante, que es verdad, fue uno de los principales geopolíticos del siglo XX, Henry Kissinger, ni lo tocó, no lo tocó para nada, no tuvo nada que ver, yo no vi nada, estaba mirando para otro lado, ese día justo me fui a pasear por Jerusalén o por Tel Aviv, algo por el estilo. Esos son los datos que hay que tenerlos. Es mucha información que está dispersa. Los técnicos, los historiadores e investigadores tendrán que hacerlo y esperemos que lo hagan en su momento, pero en momentos actuales, donde como argentinos, claramente el sionismo, yo insisto, por eso el título de mi libro, Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo, donde uno de los blancos casi inmediatos es la Argentina, y donde podemos leer entre líneas y ver que el sionismo hoy está a punto de hacerse prácticamente con el poder en el mundo. Permitime que haga un comentario rápido sobre un tema que hay que tenerlo presente. Donald Trump, en el tema del sionismo global o el sionismo mundial, es mucho peor que Biden y Kamala Harris, porque Biden y Kamala Harris, que no me gustan en lo más mínimo, y domésticamente sus políticas domésticas internas de Estados Unidos, una inmoralidad total, mucho mejor Donald Trump, pero en la política exterior eran un poco más previsibles, por más que fueran halcones. Porque, ¿qué pasa? Pareciera, esta es mi interpretación, que alguien le ha dado la orden a Estados Unidos y por ende a Donald Trump. La misión para los próximos 4 años de Donald Trump es, número uno absoluto, apoyar todo lo que haga el sionismo, que Israel se transforme en la Eretz Israel y el sueño ese de que vaya desde el río Nilo en Egipto hasta el Éufrates. Y la segunda misión, que por eso que estamos en un mundo muy peligroso, es buscar la forma de disparar una guerra contra China, porque saben que con China prácticamente no pueden. China para ellos es mucho más peligroso que Rusia, por más que Rusia tiene una capacidad militar importante. Y entonces, ¿qué hacemos con Ucrania? Esto se lo han delegado a la Unión Europea. Por eso tienen a este nuevo Napoleón que se llama Emmanuel Macron, casado con su mamá, o vaya a saber qué diablos es lo que pasa ahí.
país con armamentos nucleares, secundado por Gran Bretaña, también país nuclear, y lo demás en Europa son paisuchos, Alemania, Polonia, al contrario, carne de cañón. Si se arma una guerra realmente terrible en toda Europa, los primeros que recibieron las trompadas fueron los ucranianos y los rusos. Los segundos van a ser los polacos y los países bálticos, los terceros los alemanes, y Washington le interesa un pepino de que se mueran polacos, ucranianos, estonios, lituanos y de los países bálticos. De manera que eso, vamos a ver cómo la guerra de Ucrania va a continuar con un Estados Unidos cada vez más prescindente. Hay una reelaboración de toda la geopolítica. El propio Donald Trump dijo hace pocos días, lo estoy diciendo en mis palabras, pero estoy considerando desacoplarme de la OTAN y dejarla como un ejército europeo, lo cual entra perfectamente con esta geopolítica, porque van a dedicarse a los intereses del sionismo en todo Medio Oriente y más allá, y en ese más allá la Argentina está en primerísimo plano, y se va a dedicar a la problemática del Pacífico y de China. ¿Y qué hacemos con Ucrania y Rusia? Bueno, que esa guerra se sigan desangrando, sigan gastando mucha plata en armamentos, los ucranianos, que se los vamos a vender nosotros y se lo van a vender los ingleses y los franceses, etcétera, etcétera, ganen mucha plata, desángrense, y Estados Unidos que tome distancia. Esa es la misión de la Unión Europea. Por eso que Rusia está un poco en el horno, y la parte donde va a haber, creo que va a ser el gran conflicto, es que Trump, por más que prescinda de la OTAN y prescinda de la problemática de Ucrania contra Rusia, por eso hoy está haciendo esta ficción de que no, con Putin nos entendemos muy bien, somos amigazos, etcétera, y se van a reunir ahora en breve. Pero cuando llegue el momento, muy posiblemente, y esto lo va a instigar Israel, haya un ataque feroz que involucre a Irán. Y si entran en guerra Irán e Israel, como creo que van a entrar lamentablemente por los iraníes, lo digo, evidentemente Estados Unidos va a tener que defender al Estado de Israel. Y si eso ocurriera, bueno, vamos a ver ahí entonces donde Estados Unidos va a tener que entrar en esa guerra con Irán, un Irán que va a estar apoyado por Rusia, porque hoy en día la geopolítica abarca todo, no hay planos separados, no hay placas tectónicas que no tienen nada que ver una con otra, está todo interrelacionado. Dependerá de la capacidad que tienen los pocos políticos que tienen un cerebro en Occidente de manejarlo, ya no tácticamente, sino estratégicamente. En la Unión Europea, vos lo sabés mejor que yo, básicamente hay un estadista en la Unión Europea que es Viktor Orbán de Hungría, porque el resto son unos papanatas de lo peor. Aún Giorgia Meloni, impresentable. Ni hablar del alemán actual, Merz, es un hombre que salió de BlackRock, de la misma forma que el Napoleón francés, Emmanuel Macron, era empleado de Rothschild. Estamos viendo, si me permitís agregar un último concepto que es, claro, por los pocos minutos que nos quedan, que es lo que estamos viendo, y yo escribí un libro hace 25 años que se llama El cerebro del mundo de la globalización, de la globalización al gobierno mundial, es que paulatina y gradualmente el poder privado cada vez es más poderoso y el poder público cada vez es más débil. Lo estamos viendo, el gobierno de Trump es un ejemplo perfecto. ¿Sabes cómo es la mejor forma de interpretar a Estados Unidos? Es que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, pero el jefe es el jefe de Estado, por así decirlo, pero el verdadero jefe del gobierno, ya no el Estado, el jefe de gobierno es Elon Musk. Es como, por así decirlo, es el primer ministro de Estados Unidos. Y no es solamente Elon Musk, que es el billonario número 1 del planeta. También está ahí, estuvo en la Asunción, Jeff Bezos, que es el billonario número 2. Está ahí Mark Zuckerberg, que estaba con Kamala Harris y de repente vio la luz. Se ve que recibió un telegrama de allá de Tel Aviv y le dijeron, no, va por este lado, va por acá. Y se pasó de lado y está todo muy bien y todos aplauden. Y Bill Gates ahora va a ser uno de los que van a participar en el proyecto Stargate que anunció Donald Trump con Larry Ellison y con Sam Altman de inteligencia artificial, $500 millones, o sea, todos los multibillonarios dentro de Estados Unidos ya desembosadamente están diciendo acá mandamos nosotros, y Donald Trump sí, lo dejamos que habla muy bien,
es muy enfática, tiene mucha empatía, realmente es el líder que necesitan los norteamericanos, pero hace lo que se le dicen. Y si no llegara a hacer lo que se le dice en algún momento, bueno, que lea la historia de John F. Kennedy, se va a inspirar a ver cómo mantenerse más seguro. Hay un elemento, Adrián, que me gustaría que profundicemos un poquito más. Esta es la información que estábamos manejando hoy durante el día en dataurgente.com. Te recomiendo mucho que la veas, que está vinculado a el tema de la CIA, que es con lo que estamos titulando hoy. Nos da la sensación que Donald Trump está desfinanciando y también buscando el desprestigio de algunas organizaciones que históricamente estuvieron más vinculadas al Partido Demócrata, pero que sobreviven durante todos los gobiernos, como por ejemplo la USAID o la USAID, como quiera que le digan, pero también la CIA. Te leo 2 o 3 párrafos. La información que veníamos tratando, ¿no? Donald Trump desclasificó miles de documentos relacionados con el asesinato de John F. Kennedy, arrojando luz sobre uno de los secretos más impactantes de la historia de Estados Unidos. Tenemos muchos papeles, tendrán mucho que leer, advirtió Trump. Los volúmenes de información publicada son realmente impresionantes. El Archivo Nacional de Estados Unidos publicó 2.200 archivos. Hoy te estábamos pasando el link ahí por si querés verlos. Son de dominio público, vos podés entrar. Archivos largamente esperados que suman 65.000 páginas. Atención con esto. Uno de los documentos más intrigantes es una nota de junio de 1967 que relata la historia del capitán retirado de inteligencia militar de Estados Unidos, Gary Underhill. Al día siguiente del asesinato de Kennedy, Underhill, estando muy agitado, según dicen los informes, abandonó apresuradamente Washington y se refugió en casa de unos amigos en Nueva Jersey. Allí lo sorprendió al afirmar que el presidente había sido eliminado por una camarilla de la CIA, ¿sí? Entrecomillado. Que el presidente había sido eliminado por una camarilla de la CIA involucrada con el tráfico de armas y drogas, como si eso no alcanzara. Estaba sobrio, dicen, entrecomillando también, pero muy conmocionado, atribuyó el asesinato de Kennedy a una camarilla de la CIA que se dedicaba a actividades de chantaje relacionadas con el tráfico de armas, drogas y otro tipo de contrabando, además de manipular intrigas políticas para sus propios fines. Se lee en el documento, 6 meses después, Underhill fue encontrado muerto. Oficialmente se trató de un suicidio, pero los documentos sugieren que pudo haber sido un homicidio. Bueno, evidentemente acá hay una serie de factores interesantes que, como vos decís, los iremos puliendo de a poquito, pero también recordamos que el propio Kennedy había destituido al jefe de la CIA durante su mandato, y destituir, digamos, a la cabeza de la inteligencia, no creo que ese señor se quede de brazos cruzados ante ese tipo de situaciones, ¿no? Y acá realmente una de esas revelaciones interesantes que podemos ver en este tiempo. Bueno, el señor ese interesante que decís vos era Allen Welsh Dulles, que fue el fundador de la CIA, que antes no se llamaba CIA, se llamaba Overseas Security Service, el Servicio de Seguridad en el extranjero, después se transformó en la Central de Inteligencia estadounidense. ¿Qué pasa? Acá observamos ya en aquella época, y hoy lo estamos observando cada vez más, cómo ciertas organizaciones se reinventan también cambiándose de nombre. De manera que no me sorprendería. De esto Cristina Kirchner ha dejado buenos ejemplos. La CIDE, bueno, no se llama más la CIDE, ahora se llama la AFI, y ahora ya ni sé cómo se llama. La AFIP no, le vamos a cambiar el nombre, como acaba de hacer el psicópata usurpador de la Casa Rosada. Vamos a llamar con otro nombre. Así que no me sorprendería, ya lo hicieron una vez en el año 49, cuando el expresidente Harry Truman hizo la ley de seguridad nacional. Dijeron, bueno, la OSS, que venía siendo algo más o menos informal o medio desprolijo desde la Segunda Guerra Mundial Europea, vamos a llamarlo ahora la CIA. De manera que no me sorprendería que en algún momento digan, bueno, listo, que se termine la CIA y funden una nueva institución generando confianza, pero que va a ser lo mismo con otro nombre. Uno de los principales asesores de John Kennedy se llamaba Arthur Schlesinger. Y Arthur Schlesinger, hay un libro donde él dice, ya en aquella época, años 61, 62, la CIA escapó el control del gobierno
pareciera que hacen lo que se le da la gana, y usó una frase que se hizo bastante conocida: es un Estado dentro del Estado. Y Kennedy quería empezar a resolver eso, empezar a arreglarlo. Apenas pudo gobernar poquito más de 2 años. Bueno, cuando vio la CIA los indicios, que tiene que haber habido muchos, los desconozco en detalle, de que la CIA podría llegar a tener una corrida de algunos de sus principales operadores, etcétera, agarraron y dijeron, bueno, antes que este nos mate a nosotros, hagamos algo que es mucho más simple de lograr. Lo vamos a matar a él, y es lo que lograron. Y pusieron un hombre de la total confianza de ellos, que es John F. Kennedy. Y el ejemplo de lo que le pasó a, Lyndon B. Johnson, y el ejemplo de lo que le pasó a Kennedy, también fue una especie de aviso para futuros presidentes. Guárdalo con lo que vas a hacer, ¿eh? Y especialmente, y esto tengámoslo presente también para Donald Trump, aquellos presidentes que son conocidos por la imagen de su familia. John Kennedy tenía 2 hijos chiquitos, pibes chiquititos, pero Donald Trump tiene una familia mucho más importante, mucho más grande, y yo me pongo en el lugar de él. ¿Hasta qué punto va a arriesgar el bienestar de su familia para eso? Más allá de que las malas lenguas dicen que en el 2017 Donald Trump oficialmente se convirtió al judaísmo, cosa que hizo su hija porque está casado con uno de los principales Jared Kushner. Exactamente, empresarios llamámoslo así, de la mafia de la construcción de la ciudad de Nueva York, y el propio Donald Trump es de la ciudad de Nueva York. Hay que empezar a ver todas estas conexiones que nos permiten ir armando el rompecabezas, de manera que no está dicha la última palabra, y creo que lo interesante de esto es que se pueda empezar a, como mínimo, desentrañar todo lo que pasó con el asesinato de John Kennedy y ver todas estas derivaciones que tienen incidencia hoy. Por ejemplo, uno diría, bueno, pero era demócrata. Sí, es verdad, pero los demócratas, de ser amantes de la paz, se transformaron en halcones. Terrible en los últimos 15, 20 años. Y también hay algunas fotos que indican que entre los que estaban dando vueltitas por Dallas, ese nefasto 22 de noviembre de 1963, estaba un operario crecientemente importante de la CIA que se llamaba George Walker Bush, el papá del Bush Baby que tuvieron durante 2 presidencias, que llegó a ser el vicepresidente de Ronald Reagan a partir de 1981 y luego ascendió a la presidencia. No lo reeligieron porque prefirieron que llegara Bill Clinton, que fue más efectivo en una serie de otras cosas, era demasiado serio, sino George Bush. Pero todas estas cosas hay que por lo menos tenerlas presentes, ordenarlas, y nos dan un indicio en lo siguiente, si me permitís agregar una última idea, que es lo siguiente. Fíjate la importancia que tiene poder mantener ciertos relatos, ciertos mitos, falsificaciones históricas, aún pasados 63 años, que recién ahora, 62, 63 años después, podemos empezar a determinar, bueno, qué fue lo que realmente pasó con John Kennedy. Ya ni nos sirve la película de Oliver Stone, pero ya pasaron 62 años. Murió Kennedy, murió el vicepresidente, murieron todos sus ministros, y prácticamente toda persona que tenía cierta incidencia política en aquellos años no está más, está muerto. Incluyendo a Marilyn Monroe. Incluyendo a Marilyn Monroe, y del otro lado ya no es más la Unión Soviética de Nikita Khrushchev dividida con el muro de Berlín por la mitad y con Europa del Este y Europa Occidental. Hoy es otro mundo. Pasamos por la etapa de la globalización, donde hubo intelectuales como Fukuyama para decir, ganamos la Guerra Fría. No, despacito. En definitiva, se armó un nuevo conjunto, que es lo que estamos viendo en este preciso instante. Se armaron nuevos frentes, y es Rusia con Ucrania, pero no es Ucrania y la OTAN. Pero la OTAN ahora se va a transformar en otra cosa pronto y va a cambiar de nombre. La verdad es que va a cambiar de nombre. La CIA va a cambiar de nombre. Lo va a llamar en cualquier momento el Servicio de Inteligencia Global Espacial, porque ahora que está con el Space Force, capaz que le ponen alguna cosa así para que la gente diga, bueno, no está más la CIA. ¡Qué tranquilidad! Porque no hay nada más fácil para engañar que una población ignorante que compra estos relatos, se los cree y luego basa su interpretación del mundo real en base a los relatos. Agregarle que los grandes medios, sean de izquierda o de derecha, el Washington Post, el New York Times, el New York Post, los locales y los internacionales, The Economist, el Financial Times, Der Spiegel, La Nación, Clarín, Página 12,
como todos dependen del dinero y el dinero los manejan unos pocos y en la pirámide del dinero arriba de todo hay unos muy pocos e intuyo sus apellidos, pongámoslo así, intuyo sus apellidos, es muy fácil asegurarse que esto opere y no en forma estática, de una manera dinámica que si alguno saca las patas del plato o se movió demasiado para la izquierda o demasiado para la derecha o esto que se está investigando ahora lo hubiera hecho demasiado pronto, muy fácil. Primero le dicen callate. Segundo, dicen y ridiculizan. ¿Sabe lo que pasa? Son teorías de la conspiración. Claro, este Sebastián Salgado, este Salvucci, siempre con teorías de la conspiración, que no es lo que llaman teoría de la conspiración, que nace justamente cuando empezaron a expresarse las dudas respecto de si un solo tipo, Lee Harvey Oswald, había asesinado a John Kennedy, empezaron la defensa de la historia oficial, del relato oficial de la Comisión Warren, diciendo que era una teoría conspirativa. Ahí nace la expresión conspiracy theory. Están inventando algo de que en realidad hubo una conspiración donde estaba Lyndon y le agregan partes ridículas que no son creíbles, justamente como una forma de ir matándolas. Por eso cuando cada uno de nosotros escuche que en definitiva lo que está pasando en tal o cual país, o en Rusia, o en Palestina, o en la muerte de Kennedy también es porque hubo unos alienígenas, y son los alienígenas que en definitiva si les arañas la cara son reptiles. Bueno, es una forma de ridiculizar para quitarle credibilidad a lo que en definitiva no es una teoría de conspiración, sino es una visión alternativa de lo que pudo haber ocurrido, porque no lo olvidemos, la historia no es estática, la historia se estudia y todos los días se descubre algo nuevo. Lo escuché el otro día justamente en un norteamericano que duda él del holocausto, de la cifra del holocausto, y da el siguiente ejemplo, dice, bueno, el holocausto que se armó en los años 60, 70, especialmente después de la Guerra de los 6 días, y 80, el centro era el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, donde había una placa en la Polonia que estaba prisionera de la ex Unión Soviética en aquellos años 60 y 70, que decía, aquí en Auschwitz los nazis terribles asesinaron a 4 millones de judíos. Bueno, perfecto, 4 millones más 2 más, 6 millones, listo. Se podía reestructurar esa cifra redonda, pero cuando cae el muro de Berlín y la ex Unión Soviética se suicida y le da la libertad, permite la reunificación de Alemania con Alemania Oriental, Alemania Occidental con Alemania Oriental, le da libertad no le queda otra, a Polonia, Rumania, Hungría, etcétera. El propio gobierno polaco elegido cambió y bajó esa placa que estaba en el imperio de Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz, y la reemplazó por una placa que decía, aquí murieron 1.500.000 judíos, comunistas, homosexuales, gitanos, mucho menos. Entonces uno decía, ¿y los 6 millones a dónde fueron a parar? A ninguna parte, al tacho de basura de la historia. Pero la guerra psicológica mantiene a rajatabla, fueron 6 millones porque es una forma de trabajar las emociones. Lo vivimos aquí en Argentina, donde no fuimos derrotados en ninguna guerra. Dijeron 30.000 desaparecidos, pero uno no tiene más que agarrar el informe que armó de la CONADEP, de Alfonsín y del rabino Marshall Mayer y de Ernesto Sábato, y son 8.700 casos, que no lo voy a minimizar. Por supuesto que el gobierno militar fue un gobierno de malandrines, de criminales, de asesinos, pero una cosa es decir 30.000, que tiene un efecto, un impacto psicológico en la población, y otra cosa es decir, no, la cifra exacta fueron 8.500. Imagínate la crisis que pasaría ahora. El sionismo planetario, si tuvieran que decir, bueno, no fueron 6 millones, en realidad fueron 3.200.000, que sigue siendo una barbaridad, aunque digan, fueron 1.900.000, sigue siendo una cifra atroz, pero no son 6 millones. Entonces, la historia oficial, que siempre le escriben los ganadores, se basa sobre la imposición de relatos que son mentiras mayormente. Bueno, ahora con esto de Kennedy vamos a ver si realmente hace una investigación a fondo o si antes viene la Tercera Guerra Mundial y ya no va a ser muy interesante seguir estudiando esto. Adrián, hay un tema más de un personaje o personalidad que, bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, que es Robert Kennedy Jr., el hijo, o sea, el sobrino de JFK, que primero presentó una candidatura a presidente en los Estados Unidos como independiente, porque no lograba ser el candidato de los demócratas, y hoy termina siendo el ministro de Salud de Trump.
Escuchemos unos segundos primero en este videito de los colegas de JP. Los estadounidenses están en una posición terrible. Si tomáramos este dinero que le damos a Ucrania, podríamos pagar todos los cupones de alimentos para todos los estadounidenses sin ningún recorte. Y por lo tanto, las decisiones que tomamos conducen al hambre de la gente en nuestro país. Los estadounidenses están en una posición terrible. Si... Bueno, ¿cómo ves vos? ¿A qué obedece el hecho de que Robert Kennedy Jr. sea en este momento el ministro de Salud de Donald Trump? Bueno, en gran medida creo que esto fue permitido por las estructuras de poder real. Entendámoslo, el hombre más poderoso de Estados Unidos no es Donald Trump ahora, o Biden antes, o Clinton, o Bush, lo que sea. Por encima hay una estructura hoy claramente privada, que está por encima de la Casa Blanca, por encima del Congreso, por encima de los tribunales, por encima de todos los poderes, como en la Argentina. El hombre más poderoso de Argentina obviamente no es Javier Milei. Hay una estructura financiera estratégica que maneja los medios, que maneja el discurso político, que maneja prácticamente todo, que son los que deciden en última instancia, bueno, vamos a dejar que surja esta. En el año 2020 lo sacaron a Trump a patadas, porque en ese momento no estaba cumpliendo las expectativas. Y le dieron la oportunidad a Joe Biden y se dieron cuenta que metieron la pata, porque está bien que estaba viejo, pero evidentemente este hombre cuando se ponía a dormir aparecía un charco de jalea de la oreja y el cerebro que se le estaba escapando, pobrecito, ya estaba totalmente ido. Cuando finalmente, después del debate de junio del año pasado con Donald Trump y Joe Biden se dieron cuenta que esto no va así, le dijeron, bueno, a ver, pongamos a otra. La pusieron a Kamala Harris, que es odiada directamente, no, es inaceptable para la vasta mayoría de la opinión pública. Y el Partido Demócrata cometió el enorme error cuando hicieron sus internas en el año 2023, de no darle la oportunidad de sacarlo, de decir, no, Robert F. Kennedy sí, tendrá un lindo apellido, que arrastra mucho, que tiene mucha importancia, pero es antivacunas, no quiere la guerra, no, ve a Rusia como un posible aliado, sáquenlo a ese tipo, y la trajeron a Kamala, trajeron a otros. Bueno, ninguno de esos anduvo, y lo que hicieron, lo que vos acabas de decir, lo terminaron echando del Partido Demócrata, y Trump, que tiene mucho instinto político, dijo, si este tipo, que tiene cierto arrastre, porque se presentó como candidato independiente, estuviéramos juntos, podemos llegar a ganar la elección. Y así fue, porque en definitiva, no sé si le aportó mucho en los números, pero claramente la victoria enorme de Donald Trump era porque, entre otras cosas, tenía un Kennedy a su lado, un Robert F. Kennedy, que fue uno de los hijos de Robert F. Kennedy padre, que lo asesinan en junio de 1968, y el relato oficial es otro loquito suelto que entró en la cocina por donde estaba saliendo del Hotel Ambassador en Los Ángeles, cuando estaba en plena campaña presidencial, que iba a ser el precandidato, y entró un loquito suelto que, para colmo, era palestino. ¿Podés creerlo? Un palestino se metió ahí, sacó un revólver y le pegó 3 tiros a Robert F. Kennedy, murió al poco tiempo, 43 años, 44 años, también un hombre muy joven. Fue otro trauma gigantesco de Estados Unidos. Y el norteamericano, nosotros tenemos mucho más experiencia, porque nosotros ya sabemos que nuestros gobiernos, pero lo sabemos desde hace 60 años, son una basura todos. Y los gobiernos que vinieron muy especialmente desde la democracia son más basura, son veneno puro, son canallas, sean de izquierda o de derecha. Pero los norteamericanos no. Y los entiendo, porque salvo en los últimos 15, 20 años, cualquier norteamericano diría, bueno, a ver, miro mi historia y mi clase política me hizo ganar la Primera Guerra Mundial, perfecto, me hizo ganar la Segunda Guerra Mundial, me va llevando de éxito a éxito. Finalmente, cuando cae el muro de Berlín, es porque la Guerra Fría, vamos a decirlo, palabra más, palabra menos, la ganó Occidente y la perdió la ex Unión Soviética. Bueno, mi gobierno más o menos... Me gustan más los demócratas, me gustan más los republicanos, pero siempre el que está arriba, se llame Bush, se llame Clinton, se llame... Bueno, ya con Obama empezó a cambiar la cosa. Se llame Kennedy, se llame Eisenhower, ya me empieza a llevar para el lado correcto. Dato muy importante, hay un discurso que quizás haya sido instrumental en la muerte de John Kennedy, perdóname que vuelva. Él dio un discurso en junio de 1963, apenas
4 meses antes que lo asesinaron, en la Universidad Americana, así se llama American University, en Washington, D.C., donde da a conocer que él va a buscar unilateralmente proponerle a la ex Unión Soviética este acuerdo de dejar de hacer pruebas nucleares, de empezar a bajar la cantidad de armamento nuclear que había, y después lo transformó en una política oficial exterior. Ya era demasiado paloma, demasiado pacifista para lo que quería mantener un sistema de guerra. Y también en abril de 1961, en el Club Nacional de Prensa, the National Press Club en Nueva York, da un discurso donde dice: no hay nada más asqueroso que el secreto, no hay nada más asqueroso que los que son miembros de organizaciones privadas y mantiene todo a través de juramentos secretos, a través de códigos secretos, masonería, a través de una serie de cosas secretas fuera del ojo de la gente. Por eso le pido a ustedes, señores de prensa, respetando la seguridad nacional, pero donde vean algún chanchullo, publíquenlo, no tengan miedo, háganlo y yo voy a hacer todo lo posible para también ayudar de que el pueblo norteamericano esté lo mejor informado posible. Eso lo dijo el 27 de abril de 1961. O sea, fue acumulando muchas cosas que dijeron: no, este tipo no. Nos tenemos que sacar de encima, no podemos tolerarlo. Y seguramente, si hubiera llegado a la reelección en 1964, que iba a haber nuevamente elecciones presidenciales, es casi seguro que hubiera ganado. Terminó ganando Lyndon Johnson, está bien, porque casi por solidaridad con el presidente asesinado y muerto, pero Johnson no tenía absolutamente ningún atractivo, y en ese momento quizás hubiera ganado Richard Nixon. Tuvo que esperar 4 años más hasta que finalmente Richard Nixon llega al poder, un loco total, enfermo del poder, y hizo Watergate y tuvo que terminar renunciando. O sea, el que tiene poder, y sí, también era un hombre sumamente putañero, vamos a decirlo de esa forma, y se elegía las mejores mujeres que había en ese momento. Era la envidia de todo el planeta, porque era noviecito de Marilyn Monroe, que hay un famoso, que es este creo, donde para su cumpleaños va y públicamente le canta el Happy Birthday, Mr. President, y lo hace de una forma tan sensual que la Jacqueline Kennedy se levantó y se fue, porque obviamente, y Kennedy era un tipo simpático, atractivo, un tipo muy apuesto. Bueno, fueron todas cosas que fueron juntando y armando el rompecabezas para saber, bueno, cuál era el mejor momento para matarlo, dónde era el mejor momento para matarlo, una herencia ordenada, un traspaso de poder ordenado. Está la famosa foto de Lyndon B. Johnson en el avión, en el Boeing 707, que era el avión presidencial, jurando, levantando la mano con gran tristeza, y es más que obvio que una de las cosas que hizo también fue meter a Estados Unidos bien hasta las bolas, por así decirlo, en la guerra de Vietnam, porque John Kennedy estaba tratando de desactivar la creciente guerra de Vietnam, que era Vietnam, Camboya y Laos. Estaba tratando de salirse de eso, porque había identificado especialmente a los vietnamitas del sur como sumamente corruptos. Y Johnson dijo: no, me metemos con Tutti, y llegó a haber, no sé, algo así, casi 1 millón de soldados y mucho armamento en Vietnam del Sur para pelear a Vietnam del Norte, que eran los chinos, y murieron más de 50.000 soldados, todos pibes, todos chicos jóvenes estadounidenses, porque había servicio militar obligatorio, que luego lo fueron sacando luego de la guerra de Vietnam. Adrián, agradecerte muchísimo, hemos charlado casi 1 hora, como te imaginabas, un pedacito de lo que era el feliz cumpleaños cantado por Marilyn Monroe. Vamos a despedir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Sí, estaba presente Jacqueline Kennedy. No le debe haber caído muy bien. Seguramente que no. Realmente hermosa. Muy bella. Adrián, agradecerte muchísimo. Espero que podamos volver a charlar muy pronto. Cuando vos dispongas, te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande también para todos los amigos y amigas que nos vieron hoy a través de Data Urgente. Un abrazo.